Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos días, Señor, este programa que hacemos en directo cada mañana a través de la plataforma de Mixela Radio. Cada mañana nos levantamos a buscar el rostro de nuestro Papá Dios, a encomendarle nuestras vidas a Él, a escuchar su palabra. Qué bueno es que cada mañana usted tome esta disciplina. Esta disciplina yo sé que para muchos es difícil y es complicada, pero cuando la logramos adquirir, cuando la logramos tomar, cuando logramos iniciar con esta disciplina, es de muchísima bendición. Cuando usted viene en la mañana y toma la palabra de Dios y medita en la palabra de Dios, recuerde que la palabra de Dios es el alimento esencial para nuestra vida, para nuestro espíritu y para nuestro corazón. La palabra de Dios nos permite crecer, nos da la claridad para tomar decisiones firmes. A lo largo del día hacemos muchas cosas. A lo largo del día hacemos muchas cosas, tenemos muchas actividades, pero la palabra de Dios es la que nos fortalece para que nos vaya mejor cada día. Por tanto, vamos a disponer nuestro corazón para meditar la palabra de Dios y obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a estudiar hoy entonces el capítulo 3 del libro de Primera de Reyes. Estamos viendo entonces cómo Salomón ya se sienta en el trono de David de una manera legal, eso sí. David muere en los primeros versículos del libro Primera de Reyes. David muere, le sucede en el trono el rey Salomón. Salomón afirma su reino con una serie de decisiones que tomó nada más al iniciar su reino y empieza su reinado. Empieza su reinado disfrutando de la paz, disfrutando de un tiempo de prosperidad. Recordemos que siempre los gobernantes heredan del gobernante anterior y son los encargados de que la prosperidad y que la abundancia y de que el proyecto siga dándose o llevándose a cabo. Ahora, recordemos que había un gran proyecto en juego, un gran proyecto que se estaba gestando desde el tiempo de David, y era el proyecto del templo. Ese proyecto estaba ahí. ¿Por qué era importante el templo? Ya lo vamos a mirar aquí. Porque el templo debía ser el punto de unión y de identificación espiritual para el pueblo de Israel. Vamos a mirar entonces lo que dice el capítulo 3 y ya vamos a ir comentando ciertas cosas. Dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir.
y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar entre tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Miremos entonces estos primeros versículos. Qué cosa tan interesante aparece aquí. Primero, Salomón empieza a tomar, continúa tomando ciertas decisiones. Y aquí nos habla de que hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Se casó con la hija de Faraón. Primero vemos que Dios mismo estableció un mandamiento para el pueblo de Israel, que no se mezclaran entre tribus. Pero sin embargo aquí Salomón hace algo un poquito diferente, digámoslo así, fuera de lo normal. Va y establece una alianza con un pueblo extranjero. Va y establece una alianza con Egipto. Recordemos que en el sentido del Medio Oriente, estos matrimonios que hacían los reyes, más que matrimonios, eran alianzas políticas. Y esos matrimonios eran unas alianzas políticas. Él vino y tuvo una alianza con Egipto. Más o menos lo que esto significa es que se genera un pacto de no agresión. Es una alianza comercial, es una alianza política. Pero de todos modos, pues Salomón toma la decisión. Recordemos que Salomón se crió con las mujeres, se crió rodeado de mujeres, y aquí empieza a mostrar una debilidad. De hecho, lo que le ocasionó su caída más adelante fueron las muchas mujeres que tenía. Ahora, esas mujeres inclinaron su corazón a otros dioses. El corazón de Salomón se inclinó a adorar los dioses de esas mujeres. Por tanto, aquí viene la primera gran lección. Aquí viene la primera gran lección. Y es que tengamos cuidado, sobre todo para los varones. Bueno, y para todos, varones y mujeres. Tengamos cuidado por ceder en medio de nuestra debilidad, ceder nuestros principios e incumplir lo que dice la palabra de Dios por una relación sentimental. Aquí tenemos que aprender a tener cuidado y a marcar las prioridades. Salomón, él aquí comete un error, digamos así, pero luego viene algo bien especial. Dice en el versículo 2 que hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos tiempos. Mire, el pueblo sacrificaba en lugares altos. ¿Qué significa esto? Que había una costumbre, esto era una costumbre muy parecida a las costumbres paganas que habían alrededor.
El pueblo estaba inclinado, todavía había mucha idolatría en el corazón, mucha idolatría, y sacrificaban. Ahora, estos sacrificios eran a Dios, pero también en parte se confundían mucho con los sacrificios a otros dioses. Pero dice aquí, porque no había casa edificada el nombre de Jehová en aquellos días. Recuerde que el gran proyecto de David y de Salomón era construir el templo. ¿Con qué fin había que construir el templo? Con el fin de evitar que el pueblo terminara adorando a otros dioses. Era con ese fin. Con el fin de ir erradicando el paganismo, la adoración a otros dioses, la idolatría. No había algo definido. Era necesario tener un lugar. Era necesario construir una casa. Ahora, ¿cuál era la implicación del templo? El templo era el lugar, o iba a ser el lugar, el punto central de la adoración. Ahora, del templo, ya después lo vamos a entender, dependían muchas cosas, y dependen muchas cosas. Por ejemplo, las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes como tal, debían celebrarse en el templo. Al no haber templo, pues esas fiestas no podían celebrarse ya como deben ser. De hecho, hoy en día las fiestas no se pueden celebrar. No se pueden celebrar como lo marca la Biblia, porque todavía no hay templo. Recordemos que el templo fue destruido y los judíos están esperando construir el tercer templo. ¿Para qué? Para poder reanudar todo el sistema religioso marcado en la palabra de Dios. O sea, el templo era un lugar muy, muy importante. Era el lugar de la adoración, era el lugar de los sacrificios. Era el lugar donde la gente iba y se encontraba con Dios. Era el lugar de unificación a nivel religioso en Israel. Por eso hacía falta construirlo. Por eso el gran proyecto de ellos al construir el templo. Ahora, aquí viene otra de las lecciones. El templo, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que tenemos que procurar que este templo, que nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo esté bien edificado, esté bien puesto, no esté descuidado. Por tanto, nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo, y a entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Él habita en medio de nosotros. Eso es lo que Él quiere, habitar en medio de nosotros, pero Él no puede habitar en un lugar sucio, en un lugar descuidado. Él no puede habitar en un lugar que no esté edificado. Tenemos que procurar que nuestro cuerpo esté edificado al máximo, limpio, santo, santificado todo el tiempo. Es la importancia de esto. Y lo otro tiene que ver con el templo físico, con nuestros lugares de reunión, con los lugares donde nosotros nos reunimos. También allí tenemos que tener un lugar adecuado, un lugar bien cuidado, un lugar bien limpio, un lugar donde Dios cuando llegue se sienta a gusto. Esto es importante. Luego dice del versículo 3 en adelante que Salomón dice, el versículo 3, más Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Miremos esto que importante, dice, Salomón amó a Jehová. Mira este versículo. O sea, parece que las palabras de David habían calado al interior
de la vida de Salomón. Dice que Salomón amó a Jehová. Y esto es importante. O sea, a partir de aquí, bueno, podemos decir que Salomón comienza bien con el reinado. Y es lo que debe hacer un gobernante, es lo que debe hacer una persona que está en autoridad. Amar a Dios. Y es lo que nos dice es la primera ley que hay para los judíos. Amarás a Dios. Amarás a Jehová con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dice en Deuteronomio en el capítulo 6. Y Salomón estaba cumpliendo esta palabra. Dice que Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David, de su padre David. Dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Ahora aquí empezamos a ver un poquito la extravagancia de Salomón. 1000 holocaustos. 1000 ovejas, o 1000 vacas, o 1000 carneros. O sea, Salomón amaba a Dios y no escatimaba esfuerzos para darle a Dios su adoración, para darle a Dios su honra. Mire que esto nos deja ver qué hay en el corazón. Cuando tú amas a Dios, tú le das. Tú haces, esos sacrificios representaban la adoración, representaban la alabanza, representaban lo que se le da al Señor. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto estamos amando? ¿Usted ama a Dios de verdad? Si usted ama a Dios, debe darle lo que a Él le corresponde. Debe rendirle su corazón. Recuerde que lo que nos dice el parámetro del amor de Dios o el mandato en Deuteronomio 6, que es el mandato que tienen pues todos los judíos para hablar, para entender esto, está en Deuteronomio 6:4. Yo lo quiero recordar aquí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que para los judíos se llama el Shema Israel. Y este Shema Israel, esta oración, ellos la repiten 3 veces en el día. 3 veces en el día ellos están diciendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, en otras palabras, esto es lo que están diciendo. Y dice el versículo 5, lo voy a volver a leer. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento. Y dice que Salomón amó a Jehová. Amó a Jehová. Ahora, ¿cómo lo amó? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y dice que anduvo en los estatutos de David. Y sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y no le daba poquito al Señor. 1000 holocaustos. Dice, sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000 holocaustos. ¿Qué tanto está usted sacrificándole al Señor? Esa es la pregunta. Meditemos en esto hoy. Meditemos en este punto. ¿Qué tanto amamos al Señor? ¿Qué tanto estamos dispuestos a permanecer el tiempo que sea necesario? Orando, clamando, haciendo una vigilia, teniendo un tiempo de ayuno. Yo sé que hay muchos que a los 20 minutos ya le están doliendo las piernas, ya no tienen nada que decirle al Señor.
Y su oración dura eso, 15 minutos. Para muchos es así. Pero déjeme decirle, hijo de Dios, que con el Señor hay que invertir tiempo. En los asuntos espirituales tenemos que invertir tiempo. Y tenemos que orar. Tenemos que dedicar tiempo a clamar al Señor. Tenemos que dedicar tiempo en las mañanas o en las noches, antes de acostarnos, a orar y a clamar. Miren, a veces perdemos mucho tiempo. A veces perdemos mucho tiempo con cosas que no edifican. La televisión, escuchando música, a veces en conversaciones que no tienen sentido, viendo cosas en el internet, en el YouTube, que a veces no edifican para nada, etcétera, etcétera. Y se nos van los días. Y no invertimos el tiempo en lo que debe ser. De vez en cuando es bueno apagarlo todo y abrir la palabra de Dios y orar. Yo les recomiendo que tomemos la disciplina de orar cada noche antes de acostarnos también. Y antes de acostarnos, antes de cerrar nuestros ojos, que lo último que abramos, que escuche el Señor de nuestra boca es una oración de alabanza. Así debemos de permanecer. Dice entonces, continuando con el pasaje, que Salomón fue a ese lugar de Gabaón, porque era el lugar alto principal, y allí sacrificaba mil holocaustos. O sea, Salomón tenía una comunión con Dios, era un adorador, y se le apareció el Señor. Se le apareció el Señor una noche en sueños, y le dice, y mire lo que le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Esta respuesta de Dios a mí me da a entender de que esa adoración de Salomón llegó hasta el corazón de Dios. De que esa adoración, eso que Salomón hizo, llegó hasta el corazón. A Dios le agradó. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar cada día. Que a Dios le agrade mi alabanza, que a Dios le agrade mi adoración, que a Dios le agrade lo que yo le dé. Por eso tenemos que ocuparnos de que mi adoración sea con un corazón limpio, con un corazón sincero. De que mi adoración sea cada día en santidad. Y cuando usted y yo estamos en esta dimensión de integridad, de santidad, de limpieza delante de Dios, a Dios le agrada y Dios responde. Entonces mire que Dios aquí respondió y se le apareció en un sueño y le dice, y mire lo que le dice: pídame lo que quieras que yo te dé. Ahora, antes de continuar, yo quiero hacerle a usted una pregunta. Si a usted Dios se le apareciera en sueños, y le dice esa pregunta, ¿usted qué le diría? Si a usted Dios se le apareciera en sueños y le dijera: mira, escúchame, pídame lo que quieras que yo te dé, ¿usted qué le diría hoy? Esa pregunta es una pregunta, digamos que es una prueba de Dios para comprobar qué había en el corazón de Salomón. Es una pregunta muy fácil, pero a la vez muy difícil. ¿Por qué? Porque esto prueba lo que hay en el corazón. Y mira la pregunta: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, mira la respuesta de Salomón: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre,
y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, aquí Salomón reconoce su debilidad y su ignorancia. Salomón era novato. Y como novato, pues él tenía inexperiencia en muchas cosas. Y él lo reconoce delante de Dios. Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, mire lo que le pide Salomón. Da pues a tu siervo, primero, corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón pide entendimiento. Salomón pide inteligencia. Salomón pide que él pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Mire qué bonito esto que Salomón pide. Salomón pide un corazón entendido, el tener discernimiento. En otras palabras, Salomón pide tener sabiduría. Salomón escoge la sabiduría y entiende que la sabiduría es mucho más que las riquezas. Por eso de ahí podemos entender y comprender lo que nos dice el libro de Proverbios. En esos primeros capítulos del libro de Proverbios, Salomón nos aclara y nos dice aquí en el capítulo 3, dice así. En el capítulo 2 dice así, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mire que Salomón aquí en estos primeros versículos, bueno, en todo el libro de Proverbios, exalta la sabiduría. Y lo que nos está diciendo siempre es, busque la sabiduría. Nos está hablando de la excelencia, de lo excelente que es tener sabiduría antes que tener riquezas. Ahora, ¿por qué Salomón no pidió riquezas? Esa es la pregunta. Bueno, hay una razón de fondo, y es que pues Salomón ya las tenía. Salomón, pues riquezas no iba a pedir, porque ya tenía riquezas, él ya tenía lujos, él ya tenía un palacio donde vivir, él tenía un reino donde vivir. Pero otro punto es que Salomón entiende que con las riquezas no se puede gobernar, con la sabiduría sí. Y la sabiduría después se lo va entendiendo y lo entendemos en el libro de Proverbios, de que la sabiduría es el tesoro más preciado que puede haber. Amado hijo de Dios, aquí tenemos dos opciones. O le pedimos al Señor riquezas o le pedimos al Señor sabiduría. Mire, Salomón optó por la sabiduría. Salomón optó por tener un corazón entendido. ¿Qué le dio Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Mira lo que dice el versículo 11. Dice, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aparte, Dios le dio riquezas. Aparte Dios le dice, como no me pediste riquezas, pues yo te las voy a dar. Y le dio abundancia. Y dice ahí en el versículo 13 que Dios le dio abundancia, que Dios le dio riquezas también, que Dios le dio honra, gloria. De hecho, el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, habla de
cuando está hablando en Mateo 6:33 del afán y de la ansiedad, el Señor les dice a los discípulos: mirad los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mire lo que el Señor les dice. Está reconociendo: ni aun Salomón con toda su gloria, con toda la pompa que tuvo, con todas las riquezas. Mire eso. O sea, Dios aquí le dio. Pero en el versículo 14, Dios le está diciendo también una advertencia. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. O sea, una vez más, las promesas de Dios están condicionadas ¿a qué? A nuestro caminar con el Señor. Conclusión de este devocional. ¿Qué anhelamos nosotros? ¿Cuál es el bien más preciado y más precioso para usted, para nosotros como creyentes en Cristo? El tener sabiduría. El pedirle al Señor que nos dé inteligencia. Antes que estar pegados de las cosas materiales. Antes que estar pidiéndole al Señor que nos resuelva la parte financiera. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor sabiduría. Es lo más importante. Y de hecho, cuando una vez más lo digo, perdónenme si me vuelvo muy repetitivo, cuando usted estudia el libro de Proverbios, el rey Salomón, que fue el que escribió el libro de Proverbios, nos está diciendo que es mejor ser sabio que ser necio, que es mejor tener sabiduría que tener muchas riquezas. Es mejor. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría y que nos dé de su amor. Padre Santo y Poderoso, yo te doy muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por tu amor y misericordia, por tu amor incondicional sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Dios, porque sabemos que tú estás aquí, en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. En esta mañana venimos ante ti para adorarte y bendecirte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, para darte gracias. Gracias, amado Padre Dios, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás. En esta mañana, Señor, nosotros venimos a pedirte que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des un corazón entendido, que nos des inteligencia espiritual, que nos des sabiduría, Señor, para tomar decisiones, que nos des sabiduría, Señor, para manejar nuestra casa, para manejar nuestras finanzas, para manejar nuestro hogar. Ayúdanos, Padre. Padre, tú hoy nos has permitido entender que la sabiduría es el bien más preciado que un creyente puede tener. Que la sabiduría es el bien más preciado, más que las riquezas y más que cualquier otra cosa, Señor. Ayúdanos hoy a entenderlo. Perdónanos, Padre, si muchas veces hemos estado desesperados por conseguir riquezas. Ayúdanos más bien hoy a tener ese desespero por amarte a ti, por buscarte a ti, Señor, por buscar en ti la sabiduría y el amor. Padre Santo y Poderoso, gracias. Gracias, Señor, por regalarnos esta sabiduría que viene de lo alto. Hoy nos postramos, Señor, y hacemos el compromiso de andar en tus caminos, de guardar tus estatutos, de guardar tus mandamientos, Señor, así como anduvo David. Permítenos, Señor, estar siempre, siempre, siempre en tu temor, todos los días de nuestra vida. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos y te exaltamos, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.